En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues en el primer tema estuvimos hablando de Jesucristo, el Salvador prometido, como en el Antiguo Testamento todas las profecías que se refieren al Señor Jesús como Mesías, como profeta, como rey y como sacerdote. Esencialmente la figura del Mesías, la triple figura del Mesías, como rey, profeta y sacerdote. Efectivamente, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el mayor de todos los profetas y es el mayor de todos los sacerdotes, el único sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. En segundo lugar, hablábamos de la encarnación del Hijo de Dios, el tema segundo, que fue la vez pasada, y entonces inmediatamente entramos en el misterio de la Virgen María, la Inmaculada Concepción de María, como consecuencia de la maternidad divina. María es elegida desde toda la eternidad para ser la Madre de Dios y, de hecho, y por ello pues recibe unos privilegios especiales. Uno de los privilegios más importantes es el de la Inmaculada Concepción, que queda preservada del pecado a lo largo de los siglos. La fiesta de la Inmaculada Concepción, la tradición de la Iglesia, los teólogos la han aceptado, algunos tuvieron algunos problemas en el siglo XII, siglo XIII, debido a que Jesucristo es el Redentor de todos los hombres y por lo tanto también tendría que ser el Redentor de la Virgen María. Se presentaba ahí una pequeña objeción que resolvió Duns Scoto y que luego después el Papa Pío IX pues es con su bula de la Inmaculada, con la definición dogmática de la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre de 1854, establece que efectivamente la Virgen María fue concebida sin pecado por los méritos de Jesucristo en la cruz, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, con lo cual quedan salvados todos los problemas y todas las discusiones hasta ese momento. Es ciertamente, Jesucristo es Redentor, según el argumento de Scoto, esa redención es más sublime cuando preserva que cuando quita el pecado. Entonces la Virgen María queda preservada del pecado y es efectivamente, a ella le afecta la redención, pero en el sentido más sublime, que es en el de que no llega a tener pecado alguno. Y a nosotros no, nosotros contraemos el pecado, pero por el bautismo se nos quita el pecado original. Bien, pues entonces continuábamos pues estableciendo que se trataba de una razón de conveniencia, que efectivamente convenía, puesto que el honor y el deshonor de los padres afecta a los hijos. Y Jesús no hubiera sido el Redentor perfecto si su madre no hubiera sido exenta de todo pecado, y eso hubiera sido la llena de gracia como es. Entonces es una razón, como digo, de conveniencia, que Dios lo hizo así desde toda la eternidad, desde que estableció el decreto de la encarnación, de que el Hijo de Dios sea Dios este hombre, desde que eligió a la Virgen María para ser la Madre de Dios, inmediatamente en ese mismo decreto también estableció que habría de ser preservada de todo pecado. Continuamos después con la narración de la anunciación del Señor, de la anunciación del ángel a la Virgen María, que lo encontramos en el capítulo 1 de San Lucas, versículos 28 al 33, en los cuales pues, los puntos esenciales que debemos de resaltar es que María es la llena de gracia, salve, llena de gracia, el Señor está contigo, que María es la siempre virgen. ¿Cómo podrá ser esto? Pues no conozco varón. La concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra, de tal manera que San José es el esposo de la Virgen María, es padre adoptivo de Jesucristo. Dios le encarga a San José que
sea el Padre adoptivo. El Padre de Jesucristo es el Padre, Dios Padre, la Madre de Jesucristo es María, la Madre de Dios. Y finalmente, María se establece a sí misma en el relato de la Anunciación como la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, dándonos un modelo y un ejemplo de nuestra propia vida cristiana. El nacimiento de Jesús en el Belén lo encontramos relatados en los Evangelios de la infancia, en los primeros capítulos de San Mateo y de San Lucas. En estos dos evangelios se complementan. En el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Lucas se nos habla de que el nacimiento de Jesucristo es anunciado por una estrella. En San Mateo, capítulo 2, aparece la adoración de los pastores. En San Lucas aparece la adoración de los magos. En San Mateo aparece también la muerte de los inocentes por orden del rey Herodes y finalmente la huida a Egipto y el cumplimiento de aquella promesa: de Egipto llamé a mi hijo. Finalmente, pues ya nos dice el Evangelio cómo volvió a Nazaret y por eso fue llamado el Nazareno. Entramos pues ahora en el tema 3, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Lo primero que nos ha llamado la atención es de la persona de Jesucristo, pues que efectivamente es un dogma de fe que Cristo existió, se encarnó, murió y resucitó. Y lo primero que vamos a considerar es el hecho de que existió, es decir, que Jesucristo no es una leyenda o un cuento o una historia que ha sido transmitida de generación en generación y que no se sabe si es cierta o no es cierta. Se sabe con seguridad que es cierta, sencillamente. Y eso lo establece el credo. El credo de Nicea nos dice que Jesucristo fue en tiempos de Poncio Pilatos. Y eso es parte de la fe. Es decir, el hecho de que el credo lo ponga así quiere decir, ¿por qué razón se menciona a Poncio Pilatos? Porque se está mencionando un momento histórico. Es decir, la fe está anclada en la historia. La fe en Cristo Jesús está anclada en la historia. No es una leyenda, no es una historia que se ha transmitido de generación en generación, sino que es un hecho actual, que efectivamente Jesucristo existió en el reino de Tiberio y posteriormente pues, fue condenado por Poncio Pilatos, gobernador de Palestina. ¿Okay? Además, pues los datos que los evangelios nos dan quieren dar, sobre todo San Lucas. San Lucas nos dice cómo, siendo César Augusto, emperador en Roma, fue el que ordenó el censo. Y allí, precisamente por ese censo, tuvo lugar el nacimiento de Jesucristo en Belén. Es decir, estamos hablando de datos históricos. Hasta el siglo XVIII nadie había dudado de la existencia de Jesucristo como persona, como un hecho histórico. Pero a partir del siglo XVIII vamos a encontrar con unos argumentos realmente ridículos, algunos autores que, sobre todo, llevados por prejuicios anticristianos, los de la enciclopedia francesa, Voltaire y Rousseau y compañía, y luego después pues ya agnósticos y ateos, pero son argumentos completamente ridículos, como digo. ¿Por qué? Bueno, pues que en primer lugar, porque la existencia de Jesucristo está atestiguada, podríamos decir, por tres factores. Primero, en primer lugar, fuentes cristianas. En segundo lugar, fuentes paganas de tiempos cercanos a Jesucristo, tiempos cercanos al comienzo de los apóstoles. Y también por fuentes, en tercer lugar, por fuentes judaicas, no cristianos. Y entonces es lo que íbamos a examinar en esta primera parte de la clase de hoy, ¿no? Los evangelios, en primer lugar, son verdadera historia. Lo encontramos, por ejemplo, en San Lucas, (1:14), como aquí, 1:4 me parece. En el Evangelio de San Lucas vemos que efectivamente se está hablando de historia.
no es... Dice San Lucas, ya que muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, conforme nos las transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todo desde los comienzos, escribírtelo de forma ordenada, distinguido Teófilo, para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido. Y entonces comienza San Lucas diciendo, hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, y así empieza el Evangelio de San Lucas. Es decir, estamos hablando de historia, no se tratan de... Y los Evangelios, por supuesto, es un libro de fe, es un libro inspirado, pero también es un libro histórico, contiene historia. En segundo lugar, en las cartas de San Pablo y en las cartas de los apóstoles, las cartas católicas, el tema central es la existencia de Jesucristo, es la piedra angular. Sin él, sin la existencia de Jesucristo, eso no tendría sentido ninguno. En tercer lugar, en los Hechos de los Apóstoles, encontramos cómo Jesucristo es predicado a aquellos que eran contemporáneos del Señor. Y en ese sentido es muy importante los discursos de San Pedro y de San Pablo que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en los cuales les dice, ese Jesús que estuvo entre vosotros, que es el Mesías, el Cristo, a quien vosotros crucificasteis. Hay varios discursos de San Pedro y de San Pablo que están hablando de esos hechos concretos, contemporáneos. Y así lo están poniendo, es decir, vosotros lo conocisteis, estuvo entre vosotros y lo crucificasteis. Pero resucitó al tercer día. Y eso es lo que nosotros os proclamamos a vosotros. Cuando la gente vio esto, cuando la gente escuchó esto, pues muchos empezaron a decir, bueno, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Pues bautizaos, creed en el nombre de Jesús y bautizaos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así lo hicieron y aquel día se bautizaron más de 3.000 personas. Bien, los documentos cristianos más antiguos los vamos a encontrar en los santos padres de la Iglesia, pues la cantidad de documentos que hay sobre Jesucristo, sobre la historicidad de Jesucristo como persona real. Es decir, hoy en día a nadie se le ocurre negar la existencia de Jesucristo. O sea, podrán negar su divinidad, podrán negar, no pueden negar que es el fundador de una de las religiones, de la religión más grande que existe ahora mismo, pero no pueden negar su existencia. Incluso hasta los ateos o los marxistas o los filósofos marxistas, consideran a Jesucristo como un revolucionario, como un ideólogo, como un filósofo, pero no niegan su existencia, por lo menos si tienen un mínimo de cultura. A nadie se le ocurre negar la existencia de Jesús. Hay la liturgia, los escritores eclesiásticos, los apologetas, son aquellos escritores que la apología era un medio de literatura, un tipo de literatura que trataba de defender la fe ante los ataques de otros, de los paganos, contra el cristianismo. Y ahí vienen las distintas apologías muy importantes que encontramos en los primeros siglos del cristianismo. Cómo defienden ante los romanos que nosotros no somos unos ateos, como nos dicen, les llamaban a los cristianos ateos porque no profesaban que el emperador era Dios. Entonces, por eso estaban considerados como ateos. Nosotros no somos así. No se trata de eso. O sea, nosotros tenemos un solo Dios, que es el creador de todas las cosas, y creemos en su Hijo Jesucristo, que ha venido a este mundo. La sagrada tradición de la Iglesia y la liturgia, todos estos son elementos que nos muestran la existencia histórica de Jesucristo. Es decir, estos son fuentes cristianas, hay millones. Pero también encontramos fuentes fuera del cristianismo. Por ejemplo, autores paganos de tiempos cercanos a Jesucristo. Hay un autor que se llama Cornelio Tácito. Este Cornelio Tácito escribió en el siglo II, el año 116, el año del Señor, Anno Domini, en el 116, escribe en los Anales de Roma,
Pues sobre Nerón, sobre las persecuciones de los cristianos, sobre Cristo, sobre Poncio Pilato y sobre Tiberio. Ahí están mencionados. Por ejemplo, vamos a ver. Nerón, dice Cornelio Tácito, Nerón, con el fin de acallar el rumor que le acusaba como autor del incendio, el incendio de Roma, condenó a los que el pueblo llamaba cristianos. Les acusó y les persiguió con penas horribles. Tales cristianos eran odiados por sus crímenes. Su fundador, Cristo, fue condenado, imperando Tiberio, por el procurador Poncio Pilato. Esta superstición destructora, apenas se la reprimía, brotaba nuevamente no solo por Judea, donde había nacido dicho mal, sino en la misma ciudad de Roma, a donde concluye de todas partes todas las costumbres bárbaras y escandalosas. Bueno, este es Tácito escribiendo contra el cristianismo. Encontramos también otro autor que se llama Cayo Suetonio, en la vida de Claudio, Vita Claudi, escribe también, brevemente, pero sostenía que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma a causa de los tumultos habidos entre ellos, por instigación de un individuo llamado, bueno, le llama Cresto, pero claramente se está refiriendo a Jesucristo. Este es alrededor del año 120 de nuestro Señor Jesucristo. Otros testimonios los encontramos, por ejemplo, en Plinio el Joven, gobernador de Bisinia, el cual, en su carta a Trajano, al emperador Trajano, los gobernadores siempre mandaban sus cartas con informaciones a todos al emperador directamente, y entre ellas encontramos algunas cartas y dice así: los cristianos se reúnen en un día fijo, al alba, y cantan un himno a Cristo como a un Dios, en que se obligan mutuamente y con juramento no a la maldad alguna, sino a no cometer hurtos, latrocinios ni adulterios, a no faltar a la palabra dada ni a negar el depósito recibido. Una vez hecho esto, se retiran, volviendo de nuevo a participar en una comida inocente. Aquí Plinio el Joven es más objetivo. Bien, el filósofo sirio Mará bar Serapión, este es más moderno todavía. ¿Cómo es Mará? Escribe alrededor del año 90 lo siguiente. Bueno, Plinio escribía en los años 111-113. Estos son documentos históricos de efectivamente la existencia de Jesucristo, que no son documentos cristianos, ¿no? Y me pareció importante dejarlos notar aquí. El filósofo sirio Mará bar Serapión menciona la crucifixión del rey sabio. ¿Qué provecho, dice Mará bar Serapión, qué provecho sacaron los judíos de haber ajusticiado a su rey sabio? En el 90. Como buen filósofo se plantea las cuestiones de la vida, ¿no? El testimonio también de judíos no cristianos. Testimonio de judíos no cristianos los vamos a encontrar en dos fuentes legales o civiles y fuentes religiosas. En las fuentes legales o religiosas o civiles encontramos a la de Flavio Josefo, escribió en sus anales sobre la guerra de judía y en las antigüedades
Judaicas y dice: en este tiempo vivió un tal Jesús, hombre excepcional, si es permitido llamarle hombre, porque llevaba a cabo obras prodigiosas. Era el maestro de las gentes que se mostraban dispuestas a recibir la verdad. Arrastró a muchas gentes entre judíos y griegos. Se pensaba que era el Cristo, pero según el juicio de los principales entre los nuestros, no lo era. Recordamos que Flavio Josefo es judío, no cristiano. Por este motivo, Pilato lo crucificó y le dio muerte. Los que desde el principio le entregaron su afecto no dejaron de amarle, porque él se los había aparecido vivo al tercer día, tal como lo habían predicho los profetas, y así muchas maravillas sobre él. Todavía hoy el grupo de los cristianos no se ha extinguido, y se los llama así en razón de Cristo. Flavio Josefo, en Antigüedades Judaicas. Tenemos otra fuente religiosa que esta es civil, fuente civil, un historiador, Flavio Josefo, y luego en el Talmud judío también hay referencias. En la víspera de la fiesta de la Pascua se colgó a Jesús. 40 días había pregonado el heraldo: será apedreado porque ha practicado la hechicería y ha seducido a Israel, haciéndolo apostatar. El que tenga que decir algo en su defensa, venga y dígalo. Pero como no se alegó nada en su defensa, se le colgó en víspera de la festividad de la Pascua. ¿Crees tú que haría falta buscarle defensa?, replicó Ulla. Es un seductor. Y el misericordioso dice: no le perdonéis ni esconderás su culpa. Pero en el caso de Jesús, las cosas ocurrieron de otro modo, porque tenía relaciones con el gobierno, etcétera, etcétera. Bien, son testimonios antiguos de, como he dicho antes, de la existencia histórica de Jesucristo. Ya no nos metemos en lo que dicen, en si sí o si no. Aquí lo que estamos viendo es que efectivamente hay textos. Usted no cree el Evangelio, usted no cree en los santos padres, no cree en la liturgia. Bueno, ahí tiene usted algunos testimonios civiles no judíos y judíos sobre la existencia de Jesucristo. Bien, con eso me pareció importante hacer una referencia. Pasamos ahora a la segunda parte de esta lección, que es la divinidad de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo hombre. Ya lo hemos visto así, muchas veces lo hemos puesto este esquema: Padre, Hijo, Espíritu Santo, y tenemos a Jesucristo, que es Hijo de Dios, es Dios y hombre. Vamos a quitar las flechas porque de las tres divinas personas, la segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre, toma una naturaleza humana, y es Jesús, es el misterio de la encarnación. Es un misterio porque para nosotros resulta incomprensible que una persona pueda ser al mismo tiempo hombre y Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Dios o es hombre? Pues es Dios y hombre. Ya. ¿Lo entiendes? Pues no. Nos pasa, o sea, está como con la Santísima Trinidad. El Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses hay? Uno. No lo entiendo. Bueno, es una sola naturaleza divina y tres personas, pero una sola sustancia. Eso lo vimos hace poco en el Domingo de la Santísima Trinidad, recientemente. Uno de los autores espirituales más antiguos del siglo II, San Ireneo, habla de Jesucristo, por ejemplo, y nos dice San Ireneo. Vamos a ver si lo encuentro. La palabra de Dios, Jesucristo, según su gran amor para la humanidad, se hizo como nosotros para que fuéramos como Él mismo es. Recuerdo un libro que escribieron no hace mucho, que decía: Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Más o menos esa es la idea. Se hizo como nosotros para que nosotros fuéramos como Él. Estamos hablando del siglo II, un autor del siglo II. El famoso libro
del Código da Vinci sostenía, entre sus muchos errores y mentiras, pues que la Iglesia había determinado que Jesucristo había sido declarado Dios en el Concilio de Nicea en el año 325, lo cual es un tremendo error. Claro, lo deja pasar, como es una novela, pues dice, pues como es novela, es todo novela, pero una novela en que mete cosas como si fueran históricas que son falsas, porque efectivamente Jesucristo fue, desde los primeros tiempos del cristianismo, desde el Evangelio de San Juan, ya encontramos la creencia en la divinidad de Jesucristo. La razón del Concilio de Nicea del 325 no fue declarar que Jesucristo fuera a Dios porque antes no lo era, sino porque Arrio había negado su divinidad. Y entonces fue necesario hacer un concilio para determinar que efectivamente Arrio estaba equivocado. Pero no es porque antes no se creyera que Jesucristo era Dios, claro que se creía. Todos los testimonios de los santos padres, todos los antiguos documentos, que hay muchos de la Iglesia, el más antiguo de todos es el Pastor de Hermas, en el cual se relata el bautismo de los niños y muchas cosas litúrgicas, que es del siglo I. Y entonces ahí se ve también el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y en fin, los datos que encontramos son abrumadores. Lo que pasa que la mentira es muy fácil decirla, y cuanto más grande es la mentira, más la gente se la cree. Eso lo decía, ¿quién decía eso? Marx. Marx decía, Karl Marx decía eso. Cuanto más grande la mentira, mejor, más fácil la gente se la cree. Pues bien, Jesucristo permanece 30 años de vida oculta después de su nacimiento y vuelta a Nazaret, y a los tres años después, o sea, después de los 30 años, está 3 años de lo que se llama la vida pública. Esto es algo que debemos enseñarle siempre a los niños. ¿Cuántos años permaneció Jesucristo? 30. ¿Por qué 30? Pues parece ser que la razón fundamental es porque, según los judíos, la edad para poder interpretar las Sagradas Escrituras, la edad para poder ser rabí, maestro, eran los 30 años. Entonces Jesucristo tuvo la santa paciencia, podríamos decir, de esperarse esos 30 años para cumplir con esa ley judía. Él a los 12 años en el templo ya sabía más que todos los doctores de la ley. Claro, Jesucristo no podía llegar allí y decir soy Dios, porque no lo iban a entender, pero sí lo deja caer con bastante claridad en muchas ocasiones. En los evangelios sinópticos. San Mateo, San Marcos y San Lucas encontramos cómo se revela a Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. Y aquí se utilizan los 3 títulos, el título de Rey, el título de Profeta y el título de Hijo del Hombre. Aunque Jesucristo el título que más utiliza para sí mismo, o que en general utiliza para sí mismo, es el del Hijo del Hombre. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Le dice Jesucristo al ciego de nacimiento, al que era ciego de nacimiento. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es Señor para que crea? Dice, lo estás viendo, el que habla contigo. Y entonces el ciego de nacimiento se arrodilla ante Jesús y le reconoce como Dios. El Hijo del Hombre era una expresión que lo encontramos en el libro de Daniel. Vi como un hijo de hombre que descendía de las nubes del cielo, desde el trono del anciano de los antiguos días. Es un personaje distinto del anciano de los antiguos días, que viene a ser el Padre. Y ese Hijo del Hombre es el que desciende desde las nubes del cielo. Era un sentido espiritual y era un título que de alguna manera reflejaba más la divinidad de Jesucristo, incluso más que del título de Hijo de Dios. Porque el título de Hijo de Dios en la Biblia se le da a los ángeles, por ejemplo. A los ángeles se les llaman los hijos de Dios. Al pueblo de Israel se le llama Hijo de Dios. O incluso al rey. Al rey también se le llama Hijo de Dios. Entonces, el hecho de decir yo soy Hijo de Dios, para los judíos no significaba una proclamación de la divinidad. Pero el de Hijo del Hombre ya es otra historia. Porque ese sí era un título más
espiritual más trascendente, más divino, que viene desde las nubes del cielo. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, proclaman así la llegada del reino de Dios. La llegada del reino de Dios la encontramos, por ejemplo, en San Lucas 4:43. Vamos a ver cómo dice. Él les dijo: es necesario que yo anuncie también a otras ciudades el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Esto fue después de que haber hecho bastantes milagros, pues querían, y concretamente en la sinagoga de Cafarnaún, después de haber expulsado a un demonio, le pedían que se quedaran con ellos. Entonces Jesús dice: no, tengo que ir a anunciar el reino de Dios a otras partes. Aparte del anuncio del reino de Dios, están las parábolas del reino, que los encontramos en el capítulo 13 de San Mateo. Son muy importantes. El reino de los cielos es semejante a, y ahí tenemos varias parábolas recogidas por San Mateo. La parábola del sembrador, la parábola de la semilla que crece cuando el sembrador no lo sabe, la parábola del grano de trigo que crece, el grano de mostaza, la parábola del tesoro y la perla. El reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro en un campo y entonces va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. El reino de los cielos es así. La parábola, también el de la levadura. Es decir, hay muchas parábolas que están agrupadas así en el capítulo 13 de San Mateo como las parábolas del reino. En la parábola, el reino de los cielos es semejante a un mercader de perlas preciosas que un día encuentra una perla de gran valor, vende todo lo que tiene y compra esa perla. Bien. No usa, como he dicho, bueno, ahí encontramos una cosa curiosa, lo que le llaman el secreto mesiánico. El secreto mesiánico aparece bastantes veces por el Evangelio de San Marcos, pero concretamente en Marcos 1:44, por poner un ejemplo. Después de que Jesucristo ha curado a un leproso, le dice: ve, preséntate a los sacerdotes, pero no lo vayas divulgando por ahí. Y a todo aquel que iba haciendo un milagro le decía que no lo dijera, y cuanto más le decía que no lo dijera, más lo pregonaban. ¿Por qué? A esto se le ha llamado, como digo, el secreto mesiánico. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo no quería que se le confundiera con un Mesías político, el sentido de aquel tiempo que tenía el tiempo de Israel, un sentido puramente político y civil. Y por eso no quería que se supiera. Jesús, pero hay otros elementos muy curiosos que de las palabras de Jesús, es decir, en sus palabras y en sus obras. En las palabras de Jesús y en las obras de Jesús, ahí se nos está mostrando la divinidad de Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 10:32, en muchos otros, ¿no? Pero habla de Dios como su Padre, en contraposición a nuestro Padre. ¿Okay? Eso lo encontramos varias veces, pero en particular, por poner un ejemplo, un botón de muestra, Mateo 10:32, dice Jesucristo: a todo el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, dice en otra expresión. Esta expresión la utiliza Jesucristo muchas veces. Él da a entender, o por ejemplo ya cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre. Y dice Jesús: Felipe, tanto tiempo conmigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre está en mí y yo en él. Es decir, ahí ya Jesucristo está a sus discípulos, los más cercanos,
los que les está estableciendo. Además está la actitud de Jesucristo ante la ley. Hoy lo hemos leído en el Evangelio de hoy, del día de hoy. Habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Esta expresión la utiliza Jesucristo, es el intérprete de la ley. La ley era el máximo. Estaba Dios y la ley. Y nadie había por encima, el que estaba por encima de la ley era Dios nada más. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y eso lo repite varias veces en el Sermón de la Montaña. De alguna manera, inviladamente, es una manifestación de su divinidad. ¿Okay? Luego, otras declaraciones muy sugerentes de Jesucristo. En Mateo 11, 25, 27. Bueno, y esto, como digo, es los evangelios sinópticos, los tres. Cuando ya nos metemos con el Evangelio de San Juan, ya está más claro que es por todas partes, ¿no? Pero ya, de momento vamos a ver los tres evangelios. En Mateo 11, 25, 27, ahí dice Jesús, nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces ahí está estableciendo una relación entre el Padre y el Hijo. En la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, un pasaje también muy importante que lo encontramos en los tres evangelios, pero el primero que aparece es Mateo 16, 13, 20. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? El Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues unos que Juan el Bautista, que ha resucitado, otros que Elías, otros que uno de los profetas, otros que Jeremías. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y llega San Pedro y dice, nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios vivo, que tú eres el Mesías, el Cristo, según las versiones de San Mateo, San Marcos o San Lucas. Pero los tres, y además es curioso que se da el lugar, Cesarea de Filipo. ¿Por qué se da el lugar? Porque tiene una importancia fundamental en la cual se manifiesta Jesucristo como Hijo de Dios ante sus discípulos. Esto que acabas de decir no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de ahí vino cuando le dijo, y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. ¿Okay? Pasajes muy importantes. Jesucristo en Cesarea de Filipo. Y finalmente la declaración final de Caifás, en Mateo 26, en la condena a Jesucristo a muerte. Ahí está bien expresado el concepto 63-64 de la divinidad de Jesucristo. Es decir, Jesucristo no lo afirma así directamente, pero indirectamente y de muchas maneras está mostrando que Él es Hijo de Dios, que es verdadero Dios. 26, 63, 64. Claro, como diría el ciego de nacimiento, nunca se oyó decir que alguien había abierto los ojos a un ciego de nacimiento. De manera que si éste viene de Dios, o sea, si éste le ha abierto los ojos a un ciego de nacimiento, es que Dios está con él. Por lo tanto, lo que diga es refrendado por Dios. Entonces, si Jesucristo hace estos milagros y dice que es Hijo de Dios, que Él es el Padre, pues efectivamente, por eso los milagros son signos de la divinidad de Jesucristo. Ahora veremos algunos de ellos. Mateo 26, 63. Te conjuro, dice Caifás, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Además os digo que en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Se ha declarado Dios. Es un blasfemo y por eso se le condena. ¿Okay? Es reo de muerte, respondieron ellos. Y entonces pues hay que leer
los evangelios de la pasión del Señor. Ahí nos muestran cómo efectivamente este es el título de Hijo de Dios, el hecho de declararse Hijo de Dios. Él podía haber dicho, no, tratar de escudarse de alguna manera, tratar de escabullirse de alguna forma, pero no, tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Y veréis al Hijo del Hombre descender desde las tribus. Está citando a Daniel, la profecía de Daniel. Bueno, no solamente en las palabras y lo que nos dicen los evangelios de Jesucristo, que es Hijo de Dios, sino también sus obras, sus hechos o sus signos. Los signos o los milagros de Jesús pues son una muestra de su divinidad, porque ningún otro jamás ha hecho tantos milagros como hizo Jesucristo. Y la cantidad de milagros, sí, encontramos a Elías, que tumbándose sobre un hombre, un joven lo resucitó. Tenemos la mujer aquella, que una especie de multiplicación de panes y peces, de panes que hizo el Aya, pero una o dos, pero lo que hizo Jesucristo es que incomparable, en absoluto. Se revela Jesús al Bautista, a Juan el Bautista. Voy a ponerle JB. A Juan el Bautista, en el Mateo 11, 2, 6. Aquí, Jesucristo, cuando le preguntan, ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Y dice Jesús, id y decirle a Juan el Bautista lo que habéis visto. Los cojos andan, los sordos oyen, los ciegos ven, los pobres son evangelizados y los muertos resucitan. Son las señales del Mesías, las señales del reino de Dios, que aparecían ya en Isaías. Es decir, los milagros, esos signos. Un milagro es algo extraordinario que solamente Dios lo puede hacer, porque se sale de la naturaleza. Bueno, ¿y cuántos milagros hizo Jesucristo? Vamos, las curaciones, la cantidad de curaciones puntuales, muchísimas, estaríamos aquí varias horas poniendo todas las curaciones de Jesucristo en el Evangelio. Como botón de muestra, Lucas 6, 19, ahí en forma general, San Lucas 6, 19, se nos dice: toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Simplemente con tocarle la orla del manto, ¿no? Tiene Jesucristo también, podemos ahí curaciones. Otro de los signos de la divinidad de Jesucristo está el poder sobre el demonio. En poder sobre el demonio. En varios casos, Jesucristo ordena al demonio y el demonio le obedece. Sé quién eres, le dice, el Santo de Dios. Y no tenemos nada que ver contigo, o tú no tienes nada que ver con nosotros. Y entonces el Señor y hay varias expulsiones de demonios en el Evangelio, regado por la de Cafarnaún, la del endemoniado de Gerasa, es aquella. ¿Cuál es tu nombre? Y dice, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Pues déjanos irnos a la piara de cerdos que hay allí. Jesús se lo permitió y los demonios se fueron a los cerdos. Y cuando los cerdos vieron que se les había metido aquella cosa, se espantaron y se arrancaron y se tiraron por el barranco y se ahogaron todos en el lago. Y entonces vinieron los hombres y encontraron a aquel hombre que estaba poseído en su sano juicio. Y así, pues muchas otras. El poder de Jesucristo sobre el demonio. Solamente Dios lo tiene. Es más, hasta incluso los exorcistas de entonces comenzaron a utilizar el nombre de Jesús, porque se habían dado cuenta que cuando trataban de expulsar al demonio, usando el nombre de Jesús, tenía más fuerza, porque ya los exorcistas existían ya en los tiempos de Jesús, los exorcistas judíos. Y vinieron los apóstoles, hay unos que están expulsando a demonios en tu nombre, y se lo hemos impedido porque no van con nosotros. No se lo impidáis. ¿Recuerdan ese pasaje, no? Quería hacer una pregunta. Sí, cuando los demonios se le echaron a los cerdos, entonces, ¿qué pasó con los demonios?
Bueno, tendrían que irse a otro sitio. Los demonios no mueren. El demonio no muere. El demonio no muere. Tendría que, pues ya, buscar otro lugar donde. Ya. Pero no desde luego el hombre. ¿Eh? Bueno, sí, también cuando un demonio sale de un hombre, esos son pasajes muy curiosos del Evangelio, ¿no? Cuando un demonio sale de un hombre, entonces se va y luego vuelve y se encuentra la casa limpia y arreglada, y entonces acoge y agarra siete demonios peores que él y vuelven a... Pues eso que, en fin, porque el demonio no muere. Bueno, lo encontramos también poder sobre la naturaleza. El famoso... naturaleza, el paso de la tempestad calmada, cuando Jesucristo calma la tempestad. Ahí les he puesto Marcos 4, 35, 41, está ese pasaje. Y los apóstoles dicen, ¿pero quién es este? Que hasta el viento y las olas le obedecen. Los mismos discípulos, los mismos apóstoles se asombran. El poder de perdonar los pecados. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, 1, 12, ese es otro poder divino. Nadie puede perdonar los pecados sino Dios. ¿Cómo dices tú a este hombre, tus pecados te son perdonados? Y Jesús les dice, bueno, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, al paralítico, levántate, toma tu camilla y echa a andar, o decirle tus pecados te son perdonados. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y ante los ojos asombrados de todos, aquel hombre se levanta. Tomó su camilla y se fue hacia su casa. Ahí Jesucristo está utilizando un signo para mostrar que efectivamente tiene poder no solamente sobre el demonio, sobre la naturaleza, sobre la salud y la enfermedad, sino también incluso sobre el pecado, y le perdona los pecados. Bueno, hay pasajes claramente de divinidad, como es el pasaje de la transfiguración, que lo encontramos también en los 3 evangelios. En el cual Jesús se sube al monte Tabor y allí se transfigura entre ellos, ante 3 de sus discípulos, sus ojos, sus vestidos se vuelven blancos y resplandecientes. Hay incluso una fiesta, que es la fiesta de la transfiguración, que nos muestra todas estas cosas. La multiplicación de los panes y de los peces. Hasta 2 multiplicaciones encontramos en el Evangelio de San Marcos, una en el capítulo 6 y otra en el capítulo 8. Jesús camina sobre las aguas cuando sus discípulos están en el lago y él está en la orilla. Y el poder sobre la vida y la muerte. Hay 3 resurrecciones que encontramos claras en el Evangelio. La de la hija de Jairo, no hace falta molestar al maestro, la niña está muerta. Y Jesús dice, no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces él entra con los padres de la niña y con 2 de sus discípulos le toma de la mano a la niña y le dice, Talita Kumi, que significa, a ti te hablo, niña, levántate. Y la muchacha se levanta. Estaba muerta. La resurrección de Naín, cuando llevaban ya a enterrar al joven de Naín, con la viuda de Naín. Allí Jesús para el féretro, toca el féretro, llama al muchacho, muerto. Solamente Jesucristo puede hablarle a los muertos y le dice, a ti te hablo, joven, levántate. Esto lo vemos hoy en día en la juventud perdida y muerta para la Iglesia y para Dios. El único que puede resucitarlo es Jesucristo. Levántate, a ti te digo. Y el joven se levanta. Y finalmente la de Lázaro. Lázaro, que llevaba ya 4 días enterrado. Pues ahí, pues incluso ya hasta hedía al quitar la piedra. Y entonces Jesús... pero la prueba esencial y fundamental y definitiva de Jesucristo, Hijo de Dios, es su resurrección. Destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Naturalmente el Evangelio apunta que se refería al templo de su cuerpo, como así fue. Y que lo hemos visto incluso en los relatos de Flavio Josefo y de cómo efectivamente en las Escrituras estaba dicho que el Mesías había de resucitar al 3er día, como así fue. Bien, me dijeron el otro día que se podía abrir un pequeño turno de preguntas. Si alguien tiene, damos hoy por la clase, continuaremos la semana que viene
el resto del tema, que es el Evangelio de San Juan, magisterio de la Iglesia y la humanidad de Jesucristo. Es decir, habíamos visto la existencia de Jesucristo como un hecho histórico, la divinidad de Jesucristo en los evangelios sinópticos. La semana que viene veremos la divinidad de Jesucristo en San Juan, que vamos, es que todo habla de la divinidad de Jesucristo, es el verbo que se hace hombre, el verbo encarnado, y el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios, y todo fue hecho por Él y para Él. Y luego dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. San Juan es el que más claramente habla de la divinidad de Jesucristo. Una pregunta. ¿Qué significa, disculpa la ignorancia, ¿no? Evangelios sinópticos. Sinópticos significa Mateo, Marcos y Lucas. La simnosis se refiere a que están correlativos. Es decir, que San Juan escribe su evangelio completamente independiente de los otros tres. En cambio, los otros tres evangelios, podríamos decir que es el nombre que les han dado sinóptico, porque van como si tú los podías poner en tres columnas y entonces correlacionarlos, o sea que es algo semejante a paralelos, ¿okay? Son paralelos. En cambio, el Evangelio de San Juan va completamente por su cuenta. O sea, los tres primeros evangelistas son casi, claro, con sus diferencias. Hay algunos que tienen cosas propias, hay otras que tienen comunes entre dos evangelistas y hay comunes entre tres evangelistas. Y en San Juan también, pero el ritmo que utiliza San Juan es completamente distinto de los otros tres, ¿no? Ya. Por ejemplo, hay directamente, o San Marcos, por ejemplo. San Marcos comienza diciendo Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y entonces comienza directamente con Juan el Bautista. Y bueno, aunque también nos traen los tres las tentaciones de Jesús en el desierto y etcétera, ¿no? Pero Mateo y Juan prácticamente comienzan con San Juan el Bautista, mientras que, Marcos y Juan comienzan con Juan el Bautista, mientras que Mateo y Lucas comienzan con los evangelios de la infancia, que no están en los otros dos. Y sin embargo, Mateo y Lucas son completamente distintos. Los evangelios de la infancia de San Mateo y los de San Lucas son completamente distintos. El San Lucas tuvo que tener una fuente directa de la Virgen María, porque todas las cosas que cuenta de la Virgen María es lo que dice, testigos oculares. San Lucas no fue testigo ocular, pero habló con alguien que fue testigo ocular. San Marcos tampoco se considera que fuera testigo ocular, pero parece ser que era secretario de San Pedro. O sea que todo lo que tiene San Marcos lo está tomando de San Pedro, de la predicación de San Pedro. En cambio, San Mateo y San Juan sí fueron testigos oculares, discípulos de Jesucristo. San Juan, cuando habla en su evangelio, dice el discípulo amado. Y cuando hace la relación de los 12 apóstoles, los pone a 11 menos a él. Él nunca se menciona. O sea que sabemos que es Juan por los otros. ¿Ok? El discípulo amado. ¿Por qué sería que Jesús se dejó bautizar de Juan en el río? Si se supone que el bautizo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los testigos de Jehová siempre están diciendo, yo te lo muestro aquí, Jesús no fue ningún bautizado como usted va a bautizar a un niño en la iglesia, usted va a ir echar agua en la iglesia, fue en el río, y van a los santos. El bautismo de Juan era un bautismo de penitencia, todavía no era el bautismo cristiano. Era un bautismo de preparación para la llegada de Jesús. El mismo Juan lo dice, yo os bautizo con agua, pero el que viene os va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Eso es que no lo leen los testigos de Jehová o qué? Vamos a ver. Hombre, el bautismo de Juan, el mismo Juan lo dice, yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Es otro bautismo distinto. Lo que ocurre es que Jesucristo quiso, según justicia, aparecer como pecador. ¿Por qué? Porque Él tomó sobre sí todos los pecados y entonces por eso aparece con el bautismo. ¿Puede
No, el bautismo nuestro es la circuncisión. El apóstol San Pablo dice que el bautismo es la nueva circuncisión. A los 8 días al niño se le bautizaba, se le circuncidaba. Entonces, el nuevo bautismo es, la nueva circuncisión es el bautismo, que supone la entrada en el pueblo de Dios. O sea, que no tiene nada que ver con el bautismo de Juan. Entonces es la circuncisión. Es la circuncisión. Los judíos todavía hacen eso. Bueno, la presentación de Jesús en el templo y que tiene lugar la circuncisión en ese momento. Y la purificación de la Virgen María, que es uno de los rituales. Pero ahí lo importante es la circuncisión. Cuando los apóstoles se ponen a dirimir si es necesario o no hacer la circuncisión en el Concilio de Jerusalén, en los Hechos de los Apóstoles, ahí se dice, ahí se determina que no es necesario la circuncisión, que eso era de la antigua alianza. La nueva circuncisión es el bautismo. Y una vez bautizado ya no necesitas circuncidarte. Yes. Dígame. Ponemos orden que vamos por fila para atrás. No, como usted quiera, el que levante la mano. Ok, yo quiero retomar el tema de María. Me interesa mucho el tema de María que hablamos la semana pasada. En Lucas 1:28, llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. La pregunta es, esa llena de gracia, esa gracia que obtuvo María por el don de Dios, ¿hay algún momento donde puede ser excluida de esa gracia o permanece con ella hasta el reino de los cielos? Naturalmente, ella es la llena de gracia y permanece en gracia porque no comete ningún pecado por un privilegio especial, ni siquiera un pecado venial, ni siquiera una falta. Hasta la actualidad, en el momento ahorita, esa llena de gracia todavía no tiene María. Es la llena de gracia, en ella está la plenitud de la gracia. Y la gracia de la Virgen María es decir, la gracia, que es una participación de la vida divina, puede ser mayor o menor. Hay una graduación. No es la misma la gracia que tiene San Francisco de Asís que la gracia que tiene cualquier hijo de vecino después de ser bautizado. La gracia recibida por los santos es mayor que la gracia recibida por un cristiano de a pie. Entonces, la gracia de la Virgen María es superior a la gracia de todos los santos juntos. Y no solamente de todos los santos juntos, sino incluso de todos los ángeles, porque ella es la reina de los ángeles. Así lo proclama la reina de los apóstoles, la reina de los patriarcas. ¿Eso qué significa? Que está por encima de todos, que la gracia que ha recibido la Virgen María está por encima de los apóstoles, los patriarcas e incluso de los ángeles. Continúo, la segunda. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Ese otro regalo de Dios hasta el momento de la actualidad permanece. Es que eso es el momento de la encarnación. Ahí se está refiriendo a cómo tuvo lugar la encarnación del Hijo de Dios. Cómo tuvo lugar que el hecho del Hijo de Dios se encarnase en el vientre de la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero es en ese momento puntual. Luego, por supuesto, la Virgen María es templo del Espíritu Santo, como somos todos, pero con un grado mucho mayor. Entonces, atentar en contra de la gracia que Dios le ha regalado a María sería una blasfemia. Sería una blasfemia. Sería una blasfemia o una herejía. O sea, si uno lo defendiera así por escrito o verbal, sería considerado como una herejía. Es decir, una persona que negase la gracia de la Virgen María estaría automáticamente fuera de la Iglesia porque es dogma de fe. ¿Alguna? ¿Sí? Eso mismo, Padre, de la gracia. Si una persona creemos que tiene el cielo como la Virgen María, automáticamente sabemos que tiene gracia. En el caso de ella, la llena de la gracia. Pero hablando en sí, en general, todo aquel que consideramos santo que llegó al cielo, sabemos que tiene la gracia porque no tienen pecado, ¿no? Y el no tener pecado, en sí estamos en gracia. Sí, pero hay diversos grados de gracia. El nivel de ella En la casa de mi padre hay muchas moradas. muchas habitaciones. Muchas habitaciones. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Es decir, hay una graduación de la presencia. ¿Qué es el cielo? Es estar en la presencia de Dios. Esa presencia de Dios
pasa con los ángeles, por ejemplo. En la graduación o la jerarquía de los ángeles estaba en cómo estaban en la presencia de Dios. Había unos ángeles que estaban más cerca y otros menos. El que estaba más cerca de todos se llamaba Luzbel y fue el que se reveló. Sí, pero no podríamos decir que una gente que no tiene gracia esté en el cielo. No, para poder entrar en el cielo tienes que estar en estado de gracia. Ya. Para poder entrar en el cielo tienes que estar en el estado de gracia. Lo que pasa que, como digo, es gradual, es decir, no todo el mundo tiene la misma cantidad de gracias, es que se puede hablar de calidad, cantidad o cualidad. Dígame. Ok, porque yo, volviendo a la circuncisión, pues dice, la circuncisión se hacía a los 8 días antes de nacer, entonces ahora yo tengo muchas amistades que son evangélicas o de otras religiones, y de eso dicen que nosotros los católicos bautizamos a los niños y que no les damos la oportunidad a ellos escoger. Es que los niños se bautizan en la fe de sus padres. Y desde el bautismo está, o sea, hay varios argumentos al respecto. En primer lugar, el argumento histórico. El pastor de Hermas, del cual he mencionado antes, que es incluso anterior al Nuevo Testamento, algunos de los libros del Nuevo Testamento, la primera de las cartas de los libros del Antiguo Testamento parece ser que es la carta a los tesalonicenses. Pues el pastor de Hermas es anterior a algunos de los libros del Nuevo Testamento, o sea, es muy cercano. Manifiesta un ritual sobre el bautismo de niños, sin uso de razón. En los Hechos de los Apóstoles hay un pasaje en el que se dice que se bautizó él y toda su casa. Es decir, estamos hablando de una tradición de la Iglesia de bautizar a los niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque el bautismo era la nueva circuncisión. Al niño se le bautizaba se le circuncidaba a los 8 días, quieras o no. Sí, pero ese es mi punto, que eso es equivalente. Ahí está. La circuncisión y el bautismo son equivalentes en el judío y en el cristiano. Y entonces, y además otra cuestión, el bautismo se da para eliminar el pecado original. ¿Ok? El pecado original es un pecado que se contrae inconscientemente. Pues el bautismo se le da la salvación inconscientemente también. El niño contrae el pecado sin saber que lo ha contraído y se le perdona el pecado sin saber que se le ha perdonado. Se bautiza en la fe de sus padres. Por eso a los padres, para el bautismo, se les exige que al menos tengan la intención de educar a esos niños como hijos de Dios, como cristianos y como miembros de la Iglesia Católica. Y si no, que no los bauticen, porque tienen esa obligación. ¿Ok? Se bautiza porque en un evangelio dice evangelizar a todos. A toda criatura, a toda criatura. A toda criatura, no dice Bueno, grande, chico. se refiere a toda criatura humana, claro. Claro, no se trata de bautizar a los pájaros. A toda criatura humana. Pero lo que hay que fijarse aquí es el testimonio de la Iglesia, es decir, lo que ha hecho la Iglesia desde siempre. Desde los tiempos de los apóstoles, los niños se han bautizado. Se bautizó él y toda su casa. Entonces, el bautismo de niños es no solamente perfectamente legítimo, sino que además es recomendado por la Iglesia. ¿Por qué? Por el pecado original. Porque si un niño se muere sin bautizar, entonces ¿qué? ¿A dónde va? Entonces ahí hay varias teorías, etcétera, la teología ahí trata, hombre, todo, Jesucristo lo salvó a todos. Bueno, en principio no es lo mismo un niño bautizado que un niño no bautizado en el cielo. ¿Okay? Una pregunta, ¿y a los niños de vientre que un aborto? Pues estaríamos en lo mismo, como ellos no tienen culpa alguna y la redención de Jesucristo se va para todos los hombres. En realidad lo único que se podría decir en ese sentido es que estarían no en el infierno, porque la redención de Jesucristo es no en el infierno, pero tampoco estarían, se piensa, totalmente, podríamos decir, en el cielo lo mismo que un niño bautizado. Entonces un niño, por ejemplo, de un aborto, pues podría estar en el cielo en un estado de felicidad natural, en oposición a un estado de felicidad sobrenatural, que es la que se recibiría por el bautismo.
¿Me explico? Una felicidad natural. Algo así como lo del seno de Abraham, cuando habla Jesucristo del rico Epulón y el pobre Lázaro. Ahí en esa parábola están en el seno de Abraham estaba Lázaro y en el infierno estaba el rico Epulón. Pero ¿qué era eso del seno de Abraham? No sabemos, ahora creo que ya han quitado lo del limbo. Es un concepto teológico, en realidad no es dogma de fe la existencia del limbo, es una verdad católica, si se quiere. Yo escuché un sacerdote decir que los niños que son abortados, que la mamá no pueden bautizar. Bueno, existe por ahí una teoría en la cual algunos sacerdotes dicen que si se le celebra la misa, eso lo he oído yo también ahora, eso la Iglesia no lo ha refrendado, o sea, no ha dicho que eso es cierto, pero la Iglesia ha dicho que si un niño, los padres pueden celebrar la misa y ponerle nombre al niño, y celebrarle la misa y ponerle un nombre cristiano, que vendría a ser como una especie de bautismo de deseo por parte de los padres, porque existe el bautismo de deseo, o sea, una persona que quisiera bautizarse pero que no se puede bautizar porque está el bautismo de sangre, bueno, está el bautismo de agua, que es el normal, está el bautismo de sangre, es decir, una persona que muere por Cristo sin estar bautizado. Por ejemplo, los catecúmenos los están preparando para ser bautizados y llegan unos cuantos y los matan a todos. Entonces, como no están bautizados, pues ya no van al cielo. Sí, es el bautismo de sangre. Por ejemplo, un ejemplo claro, los santos inocentes. Los santos inocentes que mueren por el nombre de Cristo. En la Iglesia se les considera como santos y no fueron bautizados. Entonces, luego está el bautismo de deseo, que es el bautismo de aquella persona que hubiera querido bautizarse pero que no ha podido hacerlo, pero tenía el deseo sincero de bautizarse. O si lo... En fin, eso ya es... ¿Ah? Ahí es donde está, que ahí se podría pensar en que los padres tuvieran... Ahora, pero eso no es doctrina segura, ¿no? O sea, eso no, la Iglesia no ha dicho que eso... Hay algunos, como dice usted, algunos sacerdotes que hablan de eso, es decir, esta es una práctica que por lo menos le da un cierto, pues no sé, si se quiere, una tranquilidad a los padres, ¿no? Tranquilidad de conciencia. Okay. Bien, ya estamos en la quinta línea. ¿Alguien más por la sexta línea? ¿Alguna pregunta por allá? Bien. Bueno, pues más o menos esto es lo que hemos quedado en el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.